Mi hermano, mi hermanita, estamos comenzando semana y queremos preguntarte, ¿por qué debemos de tener unidad en nuestra iglesia? ¿Por qué no debemos de adelantarnos en dar un juicio o en buscar las razones de por qué alguien hace lo que hace y cómo lo hace? Eso es lo que analizaremos esta semana. Veremos un conflicto que hubo ahí y veremos esta parte de por qué debemos de esperar, por qué debemos de consultar al Señor y por qué debemos de tener una unidad como familia, una unidad en nuestro grupo, en nuestra iglesia. Eso es lo que veremos esta semana. Es la lección número 11. Hoy es día domingo 7 de diciembre y el título para esta semana es Morando en la tierra. El versículo de memoria lo encontramos allá en Proverbios 15:1 y dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresividad provoca enojo. Y Lalito, comenzamos a ver esta historia, nos empiezan a narrar ahí como que una confusión, como una discusión. Iban de regreso, ya habían mandado a personas de regreso a su tierra, y en este caminar, en este regreso, hay un acontecimiento, hay una confusión, hay una discusión. Háblanos de esto que traemos para esta semana, Lalito. Sí, sí, efectivamente, esta semana, aunque aquí se titula Morando en la Tierra, yo le hubiera puesto cómo resolver los conflictos internos, porque realmente es, como dice aquí la lección, la parte introductoria, cuando vivimos en comunidad, bueno, no falta que haya un conflicto, algún problema, un malentendido. ¿Cómo resolverlo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Lo vamos a ver durante esta semana. Un asunto que se pudo haber complicado, pudo haber dejado tragedia, bueno, por la ayuda y la gracia de Dios, que tiene un final feliz, que lo vamos a ver allá el día viernes. Pero por lo pronto, como tú lo decías, empieza esta historia donde recordemos que cuando van llegando a la tierra prometida, 2 tribus y media dicen: "Nosotros no queremos herencia de aquel lado del Jordán, denos de este lado del Jordán", que fue la tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés. Y dijo Moisés: "Bueno, está bien, les vamos a dar de aquí, pero cuando crucemos, ustedes tienen que ir a ayudar a sus hermanos a que conquisten la tierra". Bueno, pues así fue precisamente. Pasaron más o menos 6, 7 años, dice la lección, en estas batallas que ya estuvimos analizando en el trimestre, estas guerras, estas conquistas. Y bueno, ya cuando terminó esa parte de Josué, regrésense ya ahora a sus casas, a sus tierras de aquel lado del Jordán. Y además dice aquí que los mandó con ganado, con oro, con riquezas. Iban ahora sí que les ha ido muy bien, porque los despojos de los pueblos que habían derrotado eran para ellos. Nomás el de Jericó fue el que Dios había apartado para él. Entonces ellos iban muy contentos, atraviesan el río Jordán, y entonces viene ahí la confusión precisamente que viene en la parte del domingo, ¿verdad? Que nos viene hablando acerca de ese compromiso que tuvieron los de las tribus, porque era un compromiso, porque como eran varios hombres, los valientes, los guerreros que estaban de Israel, bueno, los ocupaban, para que todos, como decíamos, como en unidad, todos trabajando por un mismo proyecto, una misma misión, pudieran ir adelante. Entonces, ¿qué dice aquí precisamente la lección? Bueno, dice que aquí nosotros debemos también de tomar esos elementos. Debemos nosotros de convivir como un solo cuerpo, por eso dice una sola fe, un solo bautismo, unas solas creencias, una sola meta, que es la de predicar el cielo, el reino de los cielos, todo esto. Entonces, este es un ejemplo que nos deja hermoso esta parte de la historia. Y así es como deberíamos de apoyarnos aquí en nuestra comunidad como iglesia, porque esto ya aplica a nuestra iglesia. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo debemos hacerlo nosotros? Y es una hermosa historia de apoyarnos unos a otros. Así es, buscar esta unidad, pero esta unidad ¿en dónde? Unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Esa es la iglesia, esa es la finalidad. Por eso es que somos hermanos en Cristo. Debemos de estar unidos para buscar esa meta prometida, para buscar ese camino, para no andar solos, para no estar solos vagando por el mundo, sino que vamos todos juntos, vamos esa familia, vamos ese bloque unido, para que de esa manera, lo comentábamos en un tema, para que si alguien está cayendo, otro lo pueda levantar. Si la llama espiritual, digámoslo así, está descendiendo de uno, los demás pueden levantarlo y va a llegar el momento en el que eso va a pasar con nosotros y alguien más nos va a tender la mano, alguien más nos va a dar una palabra
de aliento, nos va a reconfortar y eso es bonito, el saber que no vas solo, el saber que no estás vagando solo en este mundo, sino que hay una familia, hay una comunidad a la cual pertenecemos, la cual estamos y deseamos todos estar unidos en esa familia en Cristo Jesús y ese es el chiste, que estemos unidos en un solo cuerpo que es Cristo Jesús, no nadie más. Estamos unidos en Cristo Jesús. Y con eso, Lalito, para ir cerrando esta segunda parte de esta lección de este día que hoy comprende sábado y domingo, vamos a hablar un poquito de qué fue esta discusión, qué fue esto lo que pasó, por qué llegaron a tener este, digamos, este roce, esta parte de lo que nos menciona aquí. ¿Qué fue lo que pasó, Lalito? Háblanos un poquito de eso. Sí, sí, efectivamente, la primera parte de la lección nos habla acerca y me gusta el título, el compromiso. Cuando vivimos en comunidad, pues hay, digamos, esa necesidad de que haya un compromiso. ¿Compromiso de qué? Bueno, de apoyarnos, como dice la lección, de trabajar juntos. De cuando hay una dificultad, bueno, resolverla de manera pacífica, que fue lo que pasó en esta ocasión. Vamos a verlo durante estos días, precisamente cómo se podía complicar allí la historia, el futuro, el presente del pueblo. Y me llama la atención que toda esta semana no aparece, o en toda esta historia, no aparece ni Josué ni Caleb. La lección y el autor no nos explica qué pasó o cómo estuvo ahí la cosa, pero bueno, lo cierto es que aquí era como viéndose al futuro, cómo iba a resolver sus problemas el pueblo cuando ya no estuviera Josué y ya no estuviera Caleb, porque generalmente es más fácil cuando tenemos a quién ir a consultar, ¿verdad? Pero bueno, ya ellos fueron guiados, Dios estaba preparando otros personajes para que también fueran sus guías, fueran sus líderes, fueran sus jueces y los fueran acercando cada vez a Dios. Y bueno, aquí encontramos, lo vamos a ver más en detalle el día de mañana, pero precisamente fue un asunto de que cuando regresan, recordemos que cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, como antes de cruzarlo, dos tribus y media dijeron: nosotros no queremos que nos den herencia de aquel lado, nos gusta esta parte del río Jordán, que fue la tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés. Entonces dijo Moisés: sí, les vamos a dar tierra aquí, pero ustedes tienen que ir cuando crucen, tienen que cruzar con ellos, tienen que apoyarlos, tienen que ayudarlos a que conquisten, que hagan su parte. Bueno, y entonces sí, ya había pasado, dice la elección, más o menos 6, 7 años, y ahora sí, vámonos de regreso. Y entonces, cuando cruzan precisamente el río Jordán, dice que estas dos tribus y media hacen un altar allí muy grande, muy vistoso, y entonces los otros tribus que estaban de aquel lado lo vieron. Y ahí es donde viene precisamente la confusión, que vamos a ver precisamente el día de mañana qué pasa con ese altar, por qué se hubo esa división, y vamos a ir avanzando a través de los días. Bueno, ¿cómo se pudo resolver ese asunto? Y entonces es lo que debemos nosotros hacer, y nos lo enseña la lección: no adelantarnos a hacer juicios, no adelantarnos a sacar conclusiones como tú lo comentabas, sino pues tratar de ser guiados por la palabra de Dios, por su enseñanza y por su espíritu. Así es, Dalito, y también debemos de buscar esa unidad. Sí, obviamente cuando estamos en comunidad, cuando hay distintas formas de pensar, distintos maneras en opiniones, puede suceder esto, pero siempre a la luz de la Sagrada Escritura, buscando el Espíritu del Señor y buscando la dirección de Cristo Jesús, es como vamos a poder tener esa unidad. Y con eso cerramos el estudio de este día, deseándote que tengas un excelente y bendecido día. Comparte estos materiales, comparte todo esto y encomiéndate al Señor para que pueda darnos esa unidad y pueda morar en nosotros para que como familia en Cristo estemos unidos y seamos ese cuerpo de Cristo Jesús que es la iglesia. No te pierdas el día de mañana la resolución a esta historia y tendremos más y sin duda que habrá mucha tela más de donde cortar, pero hoy te decimos que llegamos al final y te deseamos que tengas un excelente y bendecido día.